Bueno, buen día. Soy el teniente primero médico Agustín Usain y continuando con el módulo de síndrome coronario, hoy vamos a hablar de electrocardiograma y los cambios isquémicos. Bueno, como introducción, la isquemia miocárdica básicamente ocurre cuando el flujo sanguíneo coronario es insuficiente o directamente ya no hay flujo para cubrir lo que son las necesidades del miocardio, generando alteraciones eléctricas que son visibles en lo que es el electrocardiograma. La verdad que el electrocardiograma es una herramienta rápida, accesible y fundamental para la evaluación inicial del paciente con dolor. Reconocer estos cambios, básicamente rápido, justamente es para decir medidas terapéuticas inmediatas, como ya había mencionado, que incluyen la reperfusión y el tratamiento antiagregante, y tiene que ser sistemática y protocolizada, justamente la evaluación para llegar bien al diagnóstico. Los cambios que pueden ser isquémicos, pueden ser transitorios, reversibles o permanentes o irreversibles, como así son la necrosis y reversibles la lesión y la isquemia. Bueno, va a estar dividida la clase, isquemia, lesión, necrosis, la evolución de los cambios y la ubicación en el electro de estos patrones. Bueno, isquemia. Básicamente la isquemia es la disminución del flujo coronario en la zona afectada por una placa que no ocluye completamente la luz del vaso. Hay un retraso en lo que es la repolarización en esa zona, que la repolarización, si recordamos, la bomba depende de la bomba de sodio ATP, sodio potasio ATPasa, y al no haber flujo o disminución del flujo, no haber flujo, va a haber una disminución de esos iones y de oxígeno y glucosa, lo que va a generar un retraso en la repolarización. Este cambio es transitorio y irreversible una vez identificado, y puede ser una isquemia subendocárdica o subepicárdica, como vemos acá. En la isquemia subendocárdica, el vector de repolarización va a iniciar desde el tejido sano, o sea, desde el epicardio. Por eso se va a ver lo que es una onda T asimétrica y lo que coloquialmente decimos onda T picuda. Y en paralelo, lo que es en la isquemia subepicárdica, el vector de repolarización va a iniciar en lo que es en el endocardio, que es el tejido sano, y va a haber una onda T simétrica negativa y bueno, picuda también. Bueno, continuamente con otro cambio isquémico en la lesión. La lesión sigue persistiendo daño, hipoflujo, digamos, en el miocardio, donde se genera daño en el miocardio, pero es un daño reversible. Hay un compromiso justamente del flujo sin producir necrosis. En este caso no hay un cambio en la repolarización, sino un cambio en la despolarización, lo que se va a ver más hacia las partes antes de lo que es la onda T, que es lo que vemos en isquemia, y va a estar caracterizado por un superdesnivel o infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en al menos dos derivaciones contiguas. Eh, Cabe aclarar acá una diferencia con la pericarditis, que puede haber un supradesnivel ¿cómo se llama?, de concavidad superior, pero no son solo dos derivaciones, sino que es algo más difuso, más global dentro de las caras. Y en B2 y en B3, en las derivaciones precordiales, tomamos estos parámetros en hombres menores de 40 años, el ST mayor a 2,5 milímetros, y en hombres mayor a 40 años, el ST mayor a 2 milímetros, y en mujeres mayor a 1,5 milímetros. Bueno, acá vemos también la lesión subendocárdica. Hay un infradesnivel del ST justamente por el vector de despolarización, y en la subepicárdica un supradesnivel del ST. Anterior, bueno, acá es un electrocardiograma donde podemos evidenciar supradesnivel del ST en las caras anteriores y lateral baja, lo que es las derivaciones precordiales B3, B4 y B5 y B6. Y acá, a modo de ejemplo, para que se vea bien lo que es el infradesnivel del ST, que está bastante difuso. Y bueno, finalmente, lo que es la necrosis, ya es un cambio irreversible, es permanente, es sinónimo de tejido muerto, es tejido necrótico que es inactivo, que ya no se puede ni despolarizar ni repolarizar.
y equivale a muerte eléctrica, ya es un tejido no viable. Las células afectadas ya no producen potenciales eléctricos, por eso se le va a evidenciar como cambios en la activación ventricular y vamos a poder diferir entre necrosis transmural y no transmural, donde lo característico es la onda Q patológica o los complejos QS, donde la onda Q tiene una duración mayor a 40 milisegundos y son Q profundas que presentan un porcentaje mayor al 25% de la onda R. Es lo que vamos a ver acá. Acá tenemos bueno, lo que es la onda Q, que dijimos que va a ser mayor a 40 milisegundos y mayor a 25 de la altura de la onda R. Y lo que son los infartos transmurales extensos, va a generar lo que es sobre el electrodo que está sobre el área de la necrosis y registra una deflexión negativa, por eso es la onda Q o el complejo QS. Y bueno, acá como ejemplo, es un electrocardiograma con ondas Q patológicas en cara inferior en D3 ABF, para que tengan un ejemplo. Y los complejos QS acá se ven un poquito mejor en lo que son las derivaciones precordiales en B1 y en B2 que se ven ahí. Bueno, ahora lo que son los cambios evolutivos del IAM, del infarto agudo del miocardio, hay diferentes fases que llevan en la evolución del infarto. Una fase hiperaguda, que es la isquemia justamente, donde las ondas T picudas simétricas al principio son positivas, pero pueden negativizar después, y habla de lo que es la isquemia en un principio. Si sigue este hipoflujo, vamos a llegar a lo que es la fase aguda de lesión, que habíamos dicho que era los cambios en el segmento de ST, el supranivel y el transnivel, lo que habla de una lesión que todavía sigue siendo reversible. Y después ya tenemos una fase subaguda, donde aparecen justamente las Q patológicas y los complejos QS, que es una fase ya irreversible y crónica, va a quedar, digamos, la secuela ahí. Después justamente viene la fase crónica, que persisten estas zonas Q, como bien decía, y las zonas T negativas. Y después ya una fase crónica evolucionada, que es la secuela en sí, que ya se normaliza el segmento ST y las zonas T que antes podían persistir. Acá los dejo a modo de ejemplo y con los tiempos de las fases, como dije, la hiperaguda en minutos y horas, la aguda en las que son las primeras horas y la subaguda en horas y días, la crónica de días a semanas y la crónica evolucionada ya en meses y años, donde persiste justamente el patrón de la onda Q. Y bueno, acá podemos identificar frente a lo que es los cambios en las diferentes derivaciones del electrocardiograma y donde puede estar ubicada la lesión, digamos, en las diferentes caras. Tenemos lo que son en la cara inferior, las derivaciones de 1, de 3 y ABF, lateral alta de 1 y ABL, lo que es las derivaciones precordiales, septales de 1 y B2, anterior B3 y B4 y lateral baja de 5 y B6. Y ya para diferenciar otros patrones isquémicos, que ya son un poquito, hay que tenerlos bien en cuenta si aparecen, son el patrón de Wells, perdón, y lo que figura en el patrón de Wells, digamos, es un patrón que me habla de una estenosis crítica de la arteria descendente anterior, y realmente está, pero lo pone acá, hay dos tipos, Wellens tipo 1 y Wellens tipo 2, donde el tipo 1, el patrón característico van a ser las ondas T bifásicas, en derivaciones más que nada en B2 y B3, y el tipo 2, lo que son las ondas T negativas, profundas y simétricas en B1 y B4. Hay que estar muy atentos a estos patrones porque a veces lo pasamos por alto y indican, como dije, una estenosis de la arteria descendente anterior. Acá, bueno, no sé si se ve bien, síndrome Wells tipo 1 del lado derecho y el tipo 2 del lado izquierdo, como dijimos, las zonas invertidas bifásicas en B2 y B3. Y el otro patrón de Winter, que me habla de una función aguda proximal de la arteria descendente anterior, lo que es característico es el infradesnivel del segmento ST con la pendiente ascendente en relaciones precordiales. Las zonas T también picudas y simétricas, y no se observa, digamos, el patrón clásico de la elevación, por eso puede pasar muy desapercibido y hay que estar muy atento a esto porque me habla de una oclusión aguda, digamos, de la arteria descendente anterior.
La importancia clínica, básicamente, se considera como un equivalente de un infarto con elevación del segmento ST, por lo que el paciente debe recibir una repercusión urgente indica una lesión coronaria, digamos, proximal. Bueno, acá está el patrón de Winter, que era el que me había quedado al último, con el infradesnivel del segmento ST en las derivaciones precordiales y las ondas T elevadas picudas, perdón, en las mismas con el sistema MR, que se ve allá. Perdón, perdón. Bueno, y por último, los criterios de Garbosa, que básicamente sirven para lo que es diagnosticar el infarto con miocardio en presencia de un bloqueo de rama izquierda, que generalmente siempre obviamente se tiene que relacionar con la historia clínica en los marcadores cardíacos, pero eh, el bloqueo de rama izquierda altera la repolarización, por eso dificulta identificar justamente un infarto. Antes ya lo dijimos, desde el bloqueo de rama, bueno, puede ser cuando aparece un bloqueo de rama izquierda completo o con un marcapaso ventricular, y acá está la ejecución. Los criterios básicamente tienen un puntaje que si es mayor o igual a 3 puntos es concordante con lo que es un infarto agudo de miocardio, y el primer criterio es la elevación del segmento ST, que es concordante con el QRS, mayor a 1 milímetro en las desviaciones que tienen QRS positivo, que es lo que se ve. Bueno, ahí. Después, eso me equivale a 5 puntos, así que ya estaría con el criterio ya para diagnosticar como si fuese un infarto. Después tenemos la depresión del ST concordante con el QRS mayor a 1 milímetro en delegaciones precordiales de 1 y 3, y la elevación, eso equivale a 3 puntos, y la elevación del segmento ST discordante eh, mayor a 5 milímetros en lo que son las derivaciones con el QRS negativo. Bueno, acá es el mismo código, los mismos puntajes. Uno anterior, perdón. Bueno, y los preguntantes. Acá, los estudios complementarios. Eh, con estos cambios isquémicos, obviamente voy a tener ciertos estudios complementarios en mente a pedir, ya sean las troponías seriadas y el ecocardiograma, para diferenciar básicamente de estos cambios isquémicos a tener en cuenta. Laboratorio también con los marcadores, como he dicho, marcadores enzimáticos y lo que es el laboratorio de rutina. Bueno, el electrocardiograma serial ya habíamos hablado, y las imágenes cardíacas como estudios complementarios a estos cambios isquémicos. Podemos básicamente dividirlos en los ecocardiogramas, tanto torácico, que va a evaluar lo que es la función ventricular y la motilidad segmentaria, para realizar diferentes diagnósticos diferenciales entre estas patologías. Y lo que es la resonancia magnética, el SPECT, la gamografía, y el PET cardíaco, que se usa para estudiar la viabilidad frente a estos cambios. Y como último, obviamente, los estudios invasivos de la coronariografía, para estudiar justamente el árbol coronario y la enfermedad de la salud. Bueno, como conclusiones, el electro es la herramienta clave inicial para descartar isquemia miocárdica, y los patrones que habíamos hablado de lesión, isquemia y necrosis, para tenerlos en cuenta. Bueno, como dije, la interpretación va a ser sistemática y contextual, los diferentes patrones específicos de isquemia, como el de Wells, de Winter, y los criterios de Garbosa, que nos ayuda a identificar lo que es los síndromes coronarios. Muchas gracias.